Modo profe. On. ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de Astrocamp. Me da mucho gusto que estén de vuelta en el canal. Para quienes sean nuevos, bienvenidos. Aquí hablamos acerca de astronomía, campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos dos apasionantes temas. Si les llama la atención, por favor, consideren suscribirse. Ya saben, sus pulgares arriba realmente ayudan mucho a que se promueva más el contenido y que el canal crezca a un mejor ritmo, pero vamos con el tema del video. Verán, hice una selección de 5 ideas, 5 conceptos científicos que casi toda la gente conoce o por lo menos han escuchado, pero muy poca gente comprende realmente bien, en un sentido más estricto, a qué se refieren estas ideas. Entonces espero aclarar alguna o algunas de estas ideas para ustedes, si es el caso. Vamos a comenzar. Número 5. Si te preguntara cómo es que funciona una estrella, probablemente dirías algo así. Las estrellas queman hidrógeno, lo convierten en helio mediante una reacción que se llama fusión nuclear. Algunas personas inclusive lo relacionan hasta este punto correctamente con esta ecuación, la ecuación más famosa en toda la historia científica. En sentido estricto, esto dicho así está bien, pero hay muchas ideas que están mal entendidas respecto a cómo funciona una estrella. Entonces vamos a abordarlas. Primero, las estrellas no queman el hidrógeno de esta forma. Esto es una reacción química que se llama combustión. Es básicamente una oxidación muy rápida que libera energía y por eso podemos percibir esa energía como un aumento en la temperatura. Entonces, ¿cómo se produce esta quema del hidrógeno? Fácil, es una reacción física, una reacción de tipo nuclear. Déjenme mostrarles. Estas partículas oscuras simbolizan protones. Estas son partículas que están en el núcleo del átomo y que tienen carga positiva. Los amarillos son neutrones, es decir, son partículas que también están en el núcleo, pero tienen carga neutra, por eso se llaman neutrones. Entonces, estos dos, los dos son hidrógenos porque los dos tienen la misma cantidad de protones, es decir, un protón cada uno. Lo que hace una estrella básicamente es que debido a su concentración tan elevada de materia, debido a su gravedad, va a apachurrar muchísimo estos núcleos, los va a empezar a juntar. Hay que recordar que estos núcleos no quieren estar cerca porque ambos son cargas positivas y cargas iguales se repelen. Entonces, si los queremos acercar, se va a aparecer una fuerza que simplemente los va a separar. Pero hay tanta gravedad, tanta materia empujándolos y juntándolos, que una vez que lleguen a estar demasiado cerca va a aparecer una fuerza nueva que supera esa repulsión electromagnética, que se conoce como fuerza fuerte. Y este es el proceso de la fusión nuclear. Entonces esto no es una reacción química, esto es una reacción física. Como producto de esta fusión nuclear, lo que vamos a tener va a ser un nuevo núcleo atómico con 2 neutrones y 2 protones que van a quedar ahí pegados, y este que va a quedar por acá volando, que es un neutrón. Entonces este es un nuevo núcleo, este queda también, pero falta un producto todavía y es muy importante, y eso es energía. Esta reacción libera tanta energía que calienta todo el alrededor, entonces promueve que se generen todavía más reacciones de fusión nuclear. Lo curioso aquí es que si pensamos en la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, debería de haberse convertido algo de materia en energía, y aquí empezamos teniendo núcleos de esta forma y terminamos teniendo este núcleo y el neutrón acá. Entonces mi pregunta sería, ¿dónde estuvo la pérdida de materia si empezamos con estas 5 partículas y terminamos con estas mismas 5 partículas?
El detalle aquí con esa ecuación es que no nos habla de una conversión de materia a energía, nos habla de una conversión de masa a energía. Y eso lo hubiéramos podido ver de una forma esquemática si consideramos que tuviéramos dos básculas lo suficientemente precisas, y obviamente esto es un ejercicio nada más mental. Y es que si pesáramos primero los núcleos de hidrógeno, nos darían un peso 1. Si hacemos la reacción nuclear y después pesamos el núcleo de helio y el neutrón, aunque son las mismas 5 partículas, de esta forma pesaría menos. Las mismas 5 partículas tienen menos masa en esta configuración porque tienen menos energía. Esa menor energía, ¿a dónde se fue? Se emitió alrededor, elevando la temperatura del alrededor. Entonces, lo que nos dice realmente la ecuación de Einstein es que las diferentes configuraciones de la materia le dan más o menos energía. Y esa energía que se pierde también se percibe como una pérdida de masa. Entonces, esta configuración pesa más que si hacemos esto. Y esa diferencia en la masa, esta báscula 2 que nos diría que esto pesa menos, esa diferencia ha sido convertida a energía. A propósito, también la idea del plasma está, en mi opinión, mal explicada. Y es que sí, muchas personas también saben que las estrellas están en un estado de plasma, pero cuando les preguntamos, bueno, ¿y para ti qué es el plasma? ¿Cómo lo entiendes? Solamente nos repiten lo que casi todo mundo usa para definir al plasma, que es gas ionizado, lo que sea que eso signifique. Es muy fácil entender el plasma si nos remitimos al modelo del átomo. Tenemos en el núcleo unas partículas que se llaman nucleones, que son dos, los neutrones y los protones. Los neutrones no tienen carga y los protones tienen carga positiva. Entonces el núcleo es lo más pesado del átomo. Alrededor están los electrones bailando por ahí, orbitando en sus zonas que se llaman orbitales. Entonces esto es muy importante para entender el plasma, porque lo único que pasa es que cuando hay plasma, que aquí lo podemos ver en esta flama, lo que ocurre ahí es que hay tanta energía, en este caso y también en las estrellas debido a la temperatura, que los electrones ya no son capaces de quedarse orbitando al núcleo. Entonces lo único que hacen es pues volverse una sopa. Entonces los núcleos andan por su lado, los electrones también, no se quedan correspondiendo un núcleo con sus respectivos electrones que tienen carga negativa. Entonces, por eso se dice que es gas que está ionizado, porque son partículas que si tomamos por separado a los electrones y a los núcleos, son partículas que tienen carga. Los electrones tienen carga negativa y los núcleos tienen carga positiva. Y como no hay una correspondencia de electrones a un núcleo, tampoco pueden haber enlaces químicos. Por eso, por ejemplo, en una lámpara ustedes no van a ver que sean lámparas de moléculas, siempre son lámparas de elementos, lámparas de neón, lámparas de xenón, por ejemplo. Entonces, siempre que haya plasma, los núcleos no pueden formar enlaces porque ni siquiera pueden atrapar electrones alrededor. Y ese solo fue el número 5. Vamos a seguir. Número 4. La tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice esta ley? Es la ley de la acción-reacción. En sentido estricto, lo que nos dice es que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, a acciones conjuntas corresponden reacciones de igual magnitud y de sentido contrario. ¿Qué es lo que se suele malentender aquí? El sentido de la palabra acción y reacción. Newton no estaba hablando de causa y efecto como hasta Thalia ha utilizado estas palabras. Newton estableció los fundamentos de la mecánica y la mecánica nos habla de fuerzas. Entonces sus leyes nos están hablando acerca de fuerzas.
Entonces, a lo que se refiere con acción y reacción, solamente son fuerzas, no es un sentido de causa y efecto. Sí hay en física una ley de la causalidad, pero esto tiene más que ver con relatividad y le podemos dedicar todo un video en el futuro. ¿Qué quiere decir esto de que a una acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario? Déjenme mostrarles un ejemplo. Este es el portaminas que uso normalmente para trabajar. Si le ejerzo una fuerza en esta dirección, el portaminas está sintiendo una fuerza que podríamos representar con una flechita que va para allá. Entonces, la acción sería esa fuerza. Podríamos ver que aquí me dejó una pequeña marca. Esa no es la reacción, esa sí es una consecuencia de la reacción. La reacción es la fuerza que al yo ejercer en esta dirección, al mismo tiempo, este portaminas ejerció en mi dedo en el sentido contrario. Entonces no es algo que ocurre después como una consecuencia, no. Es que cuando se ejerce una fuerza, en realidad siempre vienen en pares. Uno de los dos cuerpos, en este caso implicados, va a sentir en un sentido y el otro, que en este caso es mi dedo, siente exactamente la misma magnitud de la fuerza, pero en el sentido opuesto, y por eso me dejó esta marca. Esta no es la reacción, esta es una consecuencia de la fuerza que podríamos llamar reacción, y aquí realmente no hay marcos preferenciales. Podríamos decir al mismo tiempo que es el portaminas el que me está empujando el dedo y que esa es la acción, y que la reacción es que el portaminas mismo también está sintiendo una fuerza en el sentido contrario. Entonces, cualquiera de las dos podría ser considerada como acción y reacción. Y lo importante aquí, entonces les repito, no es una cuestión de causa y un efecto posterior. Es que simplemente cuando se ejerce una fuerza, el cuerpo que la está ejerciendo siente esa misma fuerza en el sentido contrario. Número 3. Sé bien que aquí voy a meterme en algunos problemas físicos, tengan piedad. Pero es que la idea de la gravedad suele estar explicada de una forma que, en mi opinión, no tiene en mente a la gente que va a recibir esa explicación. Muy comúnmente la gravedad se explica con una demostración ilustrativa donde se pone una tela estirada y se coloca una masa en medio, provocando una deformación en la tela, digamos, hacia abajo. Entonces después se ponen ya sean pelotas o canicas a rodar alrededor y eso simula una órbita. Entonces con eso se explica que la masa deforma el espacio-tiempo y que esa deformación del espacio-tiempo es a lo que le llamaríamos gravedad. Eso es lo que la relatividad general nos dice acerca de la gravedad, porque si nos remitimos a Einstein en un sentido más estricto, la fuerza de gravedad ni siquiera existe. El problema que tengo con esta demostración es que no toma en cuenta que generalmente la mayor parte de la gente va a entenderlo y ajustarlo a un esquema newtoniano que ya todos tenemos de una forma preconcebida, porque es lo que experimentamos de forma más cotidiana. Entonces, aunque la demostración no lo diga directamente, la gente puede tender de forma muy fácil, y eso lo hemos comprobado hablando acerca de gravedad con la gente, tiende a entender, bueno, entonces la masa deforma el espacio-tiempo, es el espacio-tiempo el que me produce esta fuerza que se llama gravedad. Y no es así. Pero entonces, ¿qué es lo que sentimos aquí en la Tierra que nos hace caer y a cualquier cosa que soltáramos hacia ella? Muy fácil. Es en realidad, en un marco relativista, la Tierra la que está acelerando hacia nosotros. Me explico. Según la relatividad general, el espacio-tiempo es una entidad de 4 dimensiones, diferente de como nosotros entenderíamos 3 dimensiones, X, Y y Z, moviéndose a través del tiempo. Para la relatividad general son 4 dimensiones que simplemente están relacionadas y son así, aunque nosotros no percibamos 4 dimensiones. En esa entidad matemática de 4 dimensiones que vamos a llamar espacio-tiempo, una línea recta de velocidad constante se llamaría geodésica. Una línea, la trayectoria más corta que uniera 2 puntos, y otra vez estamos hablando de puntos en el espacio-tiempo.
Para la relatividad, estos puntos en el espacio-tiempo reciben un nombre y se llaman eventos. Entonces, la línea más corta entre un evento A y un evento B, que pueden ser puntos diferentes en el espacio y también en el tiempo, se llama geodésica. Cualquier cuerpo que no esté sujeto a fuerzas externas, como yo empujando el lapicero, se va a mover según una geodésica. Entonces, si lo suelto, acaba de seguir durante esa fracción de segundo una geodésica. ¿Y cómo lo podríamos comprobar? Porque cualquier cosa que esté siguiendo a una geodésica está en un marco de referencia inercial. Esto quiere decir un marco de referencia que no está acelerando. Entonces estamos volteando completamente lo que podríamos haber tenido entendido según Newton, de que el lapicero está acelerando hacia la Tierra, y realmente no es así, porque en el momento que lo suelto, deja de sentir cualquier fuerza. Si estuviéramos nosotros en un ascensor, en un edificio muy alto, y de repente el ascensor se soltara y quedáramos en caída libre, durante la caída libre, nada de lo que estuviese dentro del elevador podría sentir su propio peso. Sería exactamente igual a que el elevador fuera una habitación que estuviera en el espacio exterior, lejos de cualquier planeta. No podríamos distinguir un escenario del otro. Entonces, ¿qué es esta fuerza que siento, por ejemplo, del asiento que me empuja hacia arriba? Muy fácil. Es la Tierra desviándonos de una línea geodésica. Entonces, la gravedad en realidad tiene mucho más que ver con marcos de referencia, tiempo, espacio, masa, que simplemente con pensar en una tela que está deformada y que entonces esa tela es la que nos está empujando. Porque realmente cuando algo está siguiendo una geodésica, cuando algo está siguiendo, digamos, su camino natural sin alterarse por fuerzas externas, ese cuerpo se vuelve incapaz de sentir su propio peso. Tengo un video bastante más a detalle dedicado a este tema de la gravedad. Entonces, si les llama la atención, sugiero mucho que lo vean. Se los voy a dejar por aquí arriba. Número 2. Érase una vez nada. Y de repente, la nada explotó. La gran explosión que dio inicio al universo. Estas son algunas dos ideas que el Big Bang no es. Verán, es muy común que el Big Bang se entienda como la teoría del inicio del universo, pero otra vez, aquí mucha gente entiende la palabra teoría en el sentido coloquial de conversación casual en el que usaríamos la palabra teoría, y es que es diferente en el ámbito científico hablar de teoría que hablarlo de una forma coloquial. ¿Cuál es la diferencia? En ciencia, una teoría realmente es todo un marco de conocimientos que involucra un fenómeno que se trata de explicar. Sí, en este caso es el inicio del universo, pero hay observaciones, hay hipótesis y también hay experimentación y modelos matemáticos que sustentan la explicación que se está dando. Entonces, es todo un marco científico fundamentado y aceptado hasta el momento en el que siga vigente esa teoría. Entonces, el Big Bang realmente, más que una idea que alguien tiene de cómo pudo haber iniciado el universo, es una observación, es una descripción del universo en sus primeros instantes. ¿Cómo surge la teoría del Big Bang? Verán, a inicios del siglo pasado, observaciones hechas por el famoso astrónomo Edwin Hubble revelaron que las galaxias se están separando. Hacia donde voltemos, las galaxias que estamos viendo están alejándose, y más interesante aún, entre más lejos están las galaxias de nosotros, se están alejando a un ritmo todavía mayor. Entonces, la explicación aquí fue: es el espacio mismo que nos separa de ellas el que se está expandiendo. Por eso las que están más lejos, más espacio, aparentan una velocidad todavía mayor relativa a nosotros. Entonces, si todo se está alejando en el universo y rebobinamos el cassette, tal vez cierto tiempo atrás todo hubiera estado a la mitad de la distancia, y más tiempo atrás a una cuarta parte de la distancia, y todavía más cerca. Entonces, esto nos lleva lógicamente a pensar que en algún momento toda la materia
y el espacio mismo también estaban concentradas en un punto infinitesimal. Esto quiere decir tan pequeño que tiende casi a un tamaño de cero, que se conoce como singularidad. Pero podrán preguntarse, ¿cómo podemos decir que es una observación basada en descripciones si no había ningún ser humano cuando ocurrió el Big Bang? Ahí, afortunadamente, los radiotelescopios son los que nos vienen a salvar. Cuando apuntamos un telescopio hacia el cielo nocturno, hacia el espacio, entre más lejos observamos algo, también lo estamos viendo más atrás en el tiempo. Esto quiere decir que si tuviéramos una apertura, una capacidad de recibir luz lo suficientemente potente, podríamos recibir luz de confines muy lejanos en el universo, pero ese muy lejanos también implica muy lejanos en tiempo, y muy lejanos en tiempo hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasó por ahí de mediados del siglo pasado? Se estaba poniendo de moda que inclusive entre gente solamente por hobby se hacían de arreglos de antenas de radio, y resulta que hacia donde apuntáramos las antenas de radio siempre había una especie de ruido extraño interfiriendo con lo que sea que quisiéramos observar. Entonces se empezaron a buscar explicaciones. La atmósfera no era. Otras antenas parece que no eran, porque todo mundo podía detectar este ruido, esta interferencia, y esta interferencia parecía provenir de todas las direcciones. Entonces lo que se hizo fue mapear esa señal, ese ruido, y generar un mapa en todas las direcciones. Este mapa se conoce como el fondo cósmico de microondas, y es una observación directa de que en algún momento toda la energía, toda la materia, debido al menor espacio que había entre ella, estaba en una concentración mayor, una temperatura mayor, todo estaba más apretado, todo estaba más concentrado. Entonces, la emisión de luz a esa temperatura correspondía con el color naranja. Si hubiéramos estado ahí para hacer observación con nuestros propios ojos, el cielo nocturno, independientemente de que tuviéramos un sol cerca, hubiera sido de color naranja. Claro, la temperatura hubiera sido mucho mayor porque todo hubiera estado bastante más apretado. ¿Qué es lo que pasó? Esta expansión del mismo espacio también expande esas ondas electromagnéticas. Entonces corre ese tono naranja hacia el rojo, luego hacia el infrarrojo, y luego ya en el infrarrojo el universo se vuelve negro porque nosotros no podemos ver el infrarrojo con nuestros ojos, y después microondas, ondas de radio cercanas un poquito hacia el infrarrojo. Entonces el Big Bang es una descripción de esta expansión del universo en sus primeros instantes, más que una teoría en el sentido de que una persona podría nada más tener una idea de cómo se explica que inició el universo. Número 1. Muy seguramente, inclusive de fuentes muy confiables, de científicos famosos y de documentales con mucha producción, han escuchado que los agujeros negros son algo muy parecido a esto. Regiones en el espacio cuya gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar a su tirón gravitacional. Algo así. Otra vez, mi detalle con esta descripción son las N formas en que el público podría malentender esta idea. Déjenme mostrarles. Supongamos por un momento que esto es un agujero negro. ¿No está suficientemente negro? Muy bien. Primero, los agujeros negros no son como estas aspiradoras cósmicas que muchas veces los documentales nos dicen. Sí son concentraciones muy grandes de masa y de gravedad, pero no serían distintos de cualquier otra concentración de masa. Si sustituyéramos, por ejemplo, al Sol en el centro del sistema solar por un agujero negro de su misma masa, los planetas no se enterarían y seguirían orbitando. Claro, habría una diferencia en que nosotros dejaríamos de recibir el calor, pero en términos de gravedad sería lo mismo. Podríamos orbitar a un agujero negro si tuviéramos, por ejemplo, cohetes lo suficientemente potentes, sin mayor problema. Entonces no son estas aspiradoras cósmicas que vienen nada más devorando todo a su paso. Más bien, aquella materia que llega a entrar en ellos es porque
cae de la misma forma que un paracaidista está cayendo, por ejemplo, hacia la Tierra. Aquí viene una explicación un poco diferente que me gusta más para dar una idea todavía más interesante y más completa acerca de los agujeros negros. Vamos a suponer que este pequeño amigo desafortunadamente está cayendo de forma radial directamente hacia un agujero negro. Vamos a suponer también que él está cayendo a una velocidad constante, entonces no va a acelerar, simplemente va a seguir cayendo. Nosotros, como marco de referencia externo, como observadores externos al agujero negro, lo que observaríamos ya es suficientemente interesante y suficientemente sorprendente como para ponernos a decir que estos son aspiradoras cósmicas. ¿Qué es lo que nosotros detectaríamos? Primero, conforme este pequeño amigo vaya acercándose al agujero negro, nuestros tiempos van a empezar a correr de una forma muy diferente. Entonces, si él está por aquí, si él está como por aquí, y en este punto en su caída nos llama y nosotros estamos, no sé, cocinando, le decimos, oye, ¿me puedes marcar en 2 minutos? Pueden pasar 2 minutos en lo que él sigue acercándose, nos vuelve a llamar y nosotros recibimos la llamada 3 semanas después, por poner un ejemplo. Para nosotros fueron 3 semanas, pero para él habrán sido 2 minutos. Entonces, esa diferencia en los tiempos empieza a magnificarse conforme este observador, esta referencia, se acerca al agujero negro. Entonces va a haber un momento en el que esa distorsión en el tiempo tiende a ser infinita. Y eso, ¿nosotros cómo lo observaríamos? Pues lo que él en su marco de referencia siente como una caída a una velocidad constante, una vez que entra, lo que pase adentro, se explica mucho que la espaguetificación, que el decaimiento de las partículas, que las fuerzas de gravedad, pero todas esas son suposiciones educadas. Realmente no hay ninguna observación de lo que ocurre dentro de un agujero negro. Cualquier suposición bien fundamentada podría ser igualmente válida. Pero nosotros, como marco de referencia externo, lo que veríamos es que este amigo simplemente empieza a ir cada vez más lento, porque esa distorsión se empieza a magnificar y va a haber un punto en el que se queda congelado en el tiempo para nosotros. Ese es el punto en el que esa distorsión en el tiempo, de su tiempo contra el nuestro, tiende a ser infinita. Entonces, si quisiéramos verlo avanzar un paso más, nosotros tendríamos que esperar una cantidad infinita de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez él fue espaguetificado, o tal vez él llegó a un nuevo universo, o tal vez llegó a Narnia, quién sabe. Lo que sea que haya ocurrido con él, cualquier evento que haya ocurrido con lo que sea que haya caído dentro del agujero negro, para cualquier observador físicamente externo al agujero negro, tiene que pasar una cantidad infinita de tiempo para que nosotros siquiera viéramos que él se acerca un poco más. Esta superficie donde la distorsión temporal tiende a ser infinita es ese horizonte donde van a ocurrir ciertos eventos que para nosotros ya son inaccesibles simplemente por una cuestión de tiempo. Entonces, él podría traer, por ejemplo, un láser y de estar por ahí y de repente querer voltear y apuntar hacia nosotros, pero nosotros nunca podríamos verlo, en primer lugar, porque físicamente para nosotros él nunca entró al agujero negro. Entonces hay ciertos eventos que él sabe que pasaron o que él simplemente está viviendo, que para nosotros tendría que pasar una cantidad infinita de tiempo para que nosotros siquiera viéramos el siguiente paso. A esta superficie, la llamada superficie del no retorno, se le conoce como horizonte de eventos por esa razón, porque a partir de ahí hay ciertos eventos que por una cuestión temporal quedan completamente inaccesibles a cualquier marco de referencia o a cualquier observador externo al agujero negro. Y esto nos lleva a preguntas todavía más interesantes y más hasta filosóficas, porque si podemos decir que él, para nosotros físicamente fuera del agujero negro, nunca entró, porque no ha pasado suficiente tiempo para que él entre, ¿cómo podemos asegurar que todo lo que lo forma está ahí dentro? ¿A qué le asignamos esa masa
que se percibiría, digamos, alrededor con esa gravedad del agujero negro. El agujero negro es un objeto, es una cosa. Es más apropiado entenderlo como una colección de puntos en el espacio-tiempo. Y un punto en el espacio-tiempo, recordándoles, se llama evento. Y entonces un agujero negro es una colección de eventos, lo que sea que haya pasado con él, o con una partícula, o con una molécula, todo lo que haya ocurrido, todos esos eventos, todos esos sucesos, que quedan completamente inaccesibles a cualquier marco de referencia externo. Más que por una cuestión de gravedad jalando la luz y que ni la luz puede salir, por esa cuestión, por esa distorsión extrema en el tiempo. Creo que es una forma bastante más completa y bastante más interesante, bastante más sorprendente de entender un agujero negro. Entonces espero que estos temas, que esta conversación les hayan parecido interesantes, que algo de estos temas les haya quedado un poco más claro. Estoy pendiente de sus dudas acá abajo en la caja de comentarios, lo que sea, no suelo tardarme en contestarles y con mucho gusto les atiendo. Ideas para nuevos videos, temas que les llamen la atención, con mucho gusto los preparamos, a veces nos tardamos, pero lo van a tener aquí en el canal. Soy Rafa de AstroCamp, me da mucho gusto que anden por aquí. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.